A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Él es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECIS Chile, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, magíster en docencia, educación superior y postítulo en psicoterapia estratégica breve. Desde ya les agradezco nuevamente la participación en el seminario de hoy y les dejo con Rodrigo para dar inicio a este seminario. Rodrigo. Bien, muchas gracias, Karim, y a todas las personas presentes, ¿no? Febrero y estar en un seminario es como... somos gente rara, ¿no? Sí, somos un zoológico extraño. Porque además, bueno, sabemos que nuestra participación en esto tiene que ver con mejorar nuestro trabajo, que a la larga es cierto, cómo poder apoyar con mejores herramientas a las personas que están sufriendo, ¿no? Nuestro trabajo es el sufrimiento. Entonces, hoy día una conversación sobre, bueno, la terapia es algo que tiene que ser eterno. Siento lo vamos a conversar un poquito a la luz también de algunas investigaciones. Pero siempre yo hago este disclaimer que para mí es importante señalar que tiene que ver con, ¿cierto? Lo que yo presento de alguna forma tiene que ver con mi mirada de hombre heterosexual, cis, además un clásico de los 70. Cuando digo esto no es arrogancia, es decir, yo tengo sesgos, ¿no? Entonces, no quiero con eso, o sea, si invisibilizo, si cierto, alguien se siente mal, entonces me dice y le pido perdón con anticipación. Y bajo esta figura, claro, también es el privilegio de tener tiempo para estudiar por las opciones que yo he hecho en mi vida, entonces no es que sea mejor que, sino que, bueno, han sido los vericuetos de mis caminos que me han llevado hasta acá. Entonces no hay un tema así de, ¿cierto?, de superioridad. Hablar de la terapia, ¿cierto? Y que no puede ser infinita, ¿cierto? Tiene que ver como con dos anécdotas que le quiero contar que a mí me sorprendieron mucho. La primera es una animadora de televisión acá en Chile. Es entrevistada en un programa, de esos programas como íntimos, ¿no? Así como ya, por también ¿cómo se llama? Animador de televisión. Y él le pregunta en un momento, ¿no? Esto de el abuso sexual que tú sufriste y tu hermana en la infancia por tu papá, ¿ah? ¿Cómo lo has podido llevar adelante? Entonces ella dice, con terapia. Entonces le dice, sí, y eso se puede resolver con... Sí, o sea, me costó 14 años de terapia a 4 sesiones a la semana. Yo me quedé pensando y dije, si hago el cálculo a 35.000 pesos la sesión, sabemos que no costó eso. Claro, ese sujeto con ese valor se debe haber llevado 130 millones de pesos con una sola paciente. Entonces, fíjate, tú tienes ahí como, claro, todavía permanecen, ¿no? En nuestro trabajo modelos que se postulan desde esa perspectiva. La segunda anécdota es interesante porque tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Cuando la terapia se vuelve eterna y deja de, cierto, de enfocarse en lo que debiéramos trabajar, siempre me hace acordar de un chiste que es fome, entonces, pero hay que fijarse en el dato, ¿ya? Y el chiste dice así, ¿no? Que una avioneta con 5 pasajeros, ¿ah? Se pierde el rastro, no saben dónde está, entonces esto ya pasa a carácter cierto de catástrofe, de haberse caído la avioneta, y efectivamente la avioneta se cayó y se cayó en un cementerio. Y en el rescate de cuerpos, cuando empezaron a rescatar los cuerpos de los que iban en la avioneta, ya iban como en 132 cadáveres. ¿Se entiende? Cayó en un, cayó en un cementerio, ¿no? Entonces, claro, ya iban en 132 y tantos mil cadáveres. Entonces, a ver, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque también la terapia se puede volver eso, ¿no? Que alguien viene con una problemática específica y que de pronto, ¿cierto? Por nuestro domicilio epistemológico, por nuestra manera de entender el trabajo clínico, entonces podemos empezar a sacar muertos donde no hay. Te das cuenta que tiene que ver con modelos de terapia que se plantean, ¿cierto?, en una epistemología de causalidad lineal, es decir, que lo que hoy día observamos sería el fenómeno, perdón, sería el efecto de una causa, y esa causa habitualmente se plantea en el pasado. ¿Te das cuenta? Entonces son estos modelos que, ¿cierto?, antes de querer indagar por qué viene el consultante o la consultante, ¿cierto?, a terapia, ya le están preguntando o pidiendo que hablen de su niñez, como que, ¿cierto? Hay una hipótesis, ¿cierto? A priori,
de modelos más psicodinámicos, pero también acuérdense, se puso de moda esta idea de del niño herido, ¿no? La niña herida, entonces como que todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ok, pero resulta que hoy día, ¿cierto? Cuando hemos estudiado el tema de la terapia, ¿cierto? Fíjense, Garfield, un investigador gringo, hizo una investigación de tipo cuantitativa, ¿cierto? Buscando en un público, su público de estudio, su público objetivo de estudio, era gente que había tomado terapia, procesos de terapia, ¿cierto? Entonces la pregunta fue, ¿a cuántas sesiones fueron las personas? ¿Ya? Y luego la información estadística es compleja porque el promedio de sesiones, de cantidad de sesiones a las que llega en su investigación, está entre 4 y 6 sesiones. La gente fue 4 a 6 sesiones y después no fue más. ¿Te das cuenta? Y un dato complejo siempre desde esa investigación tiene que ver con la moda. Recuerden ustedes, moda, el dato que más se repite, ¿cierto? Y la moda apunta a una sesión y se van. Entonces, la mayoría de la gente vino a una sesión y se fue. Lo que nos lleva a un punto, ¿no? Que es como tener que observar que en lo que ha sido, ¿cierto? El desarrollo de esta disciplina, la psicología y la psicología clínica, que en relación a otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo la filosofía, que tiene, ¿cierto? Miles de años, ¿no? La medicina, que tiene miles de años, ¿no? Nosotros estamos en pañales. ¿Ah? Y el problema es que nos tomamos muchas veces quienes ejecutamos la disciplina muy en serio nuestros modelos, ¿no? Y nos terminamos volviéndonos más papistas que el Papa, ¿cierto? O más freudianos que Freud, y empezamos a tener algunas dificultades a la hora de ejercer el trabajo. Por lo tanto, desde lo que ha sido, uno podría decir, el momento de el cambio paradigmático del occidente del norte, y que tiene que ver con el paso de, o lo que entendemos hoy día como posmodernidad, ¿cierto? Las terapias y en general con lo que fue la caída de estos metarrelatos, ¿no? La posmodernidad, entre otras cosas, va a poner en cuestión todas aquellas instituciones y narrativas que podríamos decir, ¿cierto? Tienden a abarcar toda la humanidad. Esta idea de que estamos todos en un mismo carro que va, ¿cierto? En un tren llamado historia hacia el cual vamos, ¿cierto? Indefectiblemente, querámoslo o no. Es un metarrelato más conocido para nosotros, es el metarrelato judeocristiano. ¿Te das cuenta? Dice que en el origen Dios creó al hombre y la mujer, ¿sí? Y además toda la naturaleza, ¿cierto? Eh, que ese hombre, ese protohombre y esa protomujer, ¿cierto? Habrían roto una alianza con ese creador, por lo tanto son expulsados de ese paraíso en el que fueron, ¿te das cuenta? Creados. Eso explica los malditos días lunes, ¿no? Que tengamos que ir a trabajar y todo lo demás, porque si no estaríamos todos piluchos, te das cuenta, en un lugar donde la comida está en los árboles, ¿no? Así como ya. Pero no, entonces hay que ir a trabajar. ¿Te das cuenta? Eso explica que las cosas, cuando uno dice, hoy vamos súper bien, de pronto, puta, algo pasa, me lo echa a perder. Ya, ok. Y te dice, bueno, pero no se preocupe porque va a venir, ¿cierto? Jesucristo y va otra vez a reconciliar todas las cosas. Entonces, ahí tú tienes un relato que te dice, ¿cierto? Un metarrelato que te explica la humanidad, el metarrelato marxista, te das cuenta, el metarrelato, ¿cierto? Capitalista y la idea de desarrollo. En general comienzan a resquebrajarse, ¿cierto? Y por lo tanto empezamos a tener una mirada sobre las narrativas. ¿Qué decimos cuando decimos, no? Cómo de alguna forma el lenguaje no solo logra decir el ser de lo que nos rodea, porque, ¿cierto? Con el lenguaje definimos, fíjate, sino que también construye realidad. Cuando decimos construye realidad, se refiere a que todo lo que nosotros nos rodea, ¿cierto? Que no es natural, ha sido construido en la interacción social y en base al lenguaje, ¿te das cuenta? O sea, alguien en algún lugar del planeta o de manera simultánea creó una cosita como esta, ¿te das cuenta? Un cantarito. Y para que se creara ese cantarito es porque nos dimos cuenta socialmente que podía tener una función. Y todo lo que, fíjate, todo, la ropa, ¿cierto? Nuestros instrumentos como los lápices, los anteojos, el celular, evidentemente las tecnologías, pero todo lo que nos rodea y que no es natural es nuestra creación. Y para que sea nuestra creación es que se construye desde lo social y desde el lenguaje. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, ¿cierto? Empezamos a decir, fíjate que, bueno, uno de los metarrelatos que tiene que caer con la llegada de la posmodernidad es el psicoanálisis. ¿Te das cuenta? Y cuando digo el psicoanálisis no es por odio, es porque era la primera propuesta de trabajo clínico.
¿Te das cuenta? No es porque estén equivocados nomás, sino que son la primera propuesta, ¿no? Lo que uno les podría, cierto, pedir o criticar es la dificultad para adaptarse. ¿Te das cuenta? A los cambios que hoy día hemos presentado. Pero habría que decir, ¿no? Que están un poquito en esa línea. Por lo tanto, el trabajo clínico comienza a replantearse en una línea que a mi modo de ver no es tanto mejor que el psicoanálisis, ¿no? Porque la gran pregunta para el psicoanálisis es que no logra demostrar científicamente lo que postula, ¿no? No hay manera de demostrar el super yo, el ello, te das cuenta, el inconsciente incluso. Hay otras formas de explicación para esas ciertos fenómenos que refiere el psicoanálisis y que pueden ser probados. ¿Ya? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Claro, la pregunta por a qué se dedica la terapia empieza a cambiar, ¿ya? Eh, en esto, con honestidad, fíjate, es complejo porque nosotros nos movemos en una disciplina que su objeto de estudio no lo puede pasar a otra disciplina para que lo estudie. O sea, ¿cómo le pasamos a alguien una mente? Así como, ya, a ver, porque los físicos pueden estudiar fenómenos que se ven desde la química, ¿te das cuenta? Y en fin, ¿no? Todas las ciencias duras que trabajan con objetos de estudio objetivos, ¿te das cuenta? En el mundo de los objetos, se pueden traspasar sus objetos de estudio y pueden ser consignados de acuerdo a otros saberes. Nosotros no. O sea, nosotros, ¿con quién? ¿Con la religión? Lo que decimos, ¿cierto?, de psicología, psique-mente, no corresponde, no es espíritu. Con quién podemos de alguna forma apoyarnos en esto? ¿La psiquiatría? No, o sea, yo tengo mucho respeto, cariño, tengo muchos amigos psiquiatras, pero lo mismo psiquiatras te dicen, la psicología que se nos enseña en psiquiatría, te das cuenta, no logra responder o estar a la altura a los dilemas que tenemos hoy. Entonces, fíjate, la pregunta en psicoterapia comienza a plantearse, ¿cierto?, hacia un trabajo que más bien se organice al respecto de lo que el paciente reporta como malestar y lo que el paciente de alguna forma reporta como, ¿cierto?, una vida sin el problema. Es decir, nuestro trabajo comienza a funcionar muy de la mano, ¿cierto?, de cómo construir con el paciente consultante el camino al bienestar definido por él. O sea, si vamos a la historia, ¿cierto?, de la persona o a su niñez, una es porque la persona a veces lo pide, ¿te das cuenta? Y dos es para ir a ver excepciones, no es para decir en qué momento de tu vida, Nadia, te sentiste más feliz que nunca. Entonces la Nadia va a decir, no sé, cuando salí de la universidad, ¿qué fue eso para ti? Bueno, independencia, bla, bla, bla. Entonces, ya, tal vez tenemos que tomar algo de eso para plantearnos una meta. O sea, quisiéramos sentirnos como cuando saliste de la universidad, ¿cierto, Nadia? Entonces eso va a ser un objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, la terapia tiene que ser una práctica organizada en donde, ¿cierto?, el horizonte hacia el cual nos dirigimos es todo nuestro conocimiento acerca de salud mental, la mente y todas esas cosas donde cabe el DCM, el CIA y todo lo demás, eh, hacia una meta que propone de alguna forma, ¿cierto?, con nuestra orientación el paciente. Y esto puede parecer así como, ya, pero ¿y cuál es la novedad? Harto, porque si ustedes se fijan, te das cuenta la propuesta, ¿no? Y el gran aporte que ha hecho la escuela cognitiva conductual han sido los manuales. Y si uno mira los manuales, te das cuenta, los manuales definen los objetivos en general y además vienen como propuestas a patologías, ¿no? Que están planteadas, ¿cierto?, en el DCM. ¿Te das cuenta? Entonces no es una crítica, le agradecemos los manuales, pero te das cuenta, si a uno lo llevan a la pregunta de, oye, entonces, ¿la psicoterapia es arte o es ciencia? No, no es ninguna de las dos. Lo que pasa es que se parece a esas dos porque es trabajo. La psicoterapia es trabajo planificado, es trabajo organizado en torno a objetivos, ¿te das cuenta? Y a veces, justamente cuando a uno le toca atender paciente, ¿te das cuenta? Te das cuenta que de pronto eran terapias que no tenían dirección, de las que vienen. A mí, en lo personal, y yo no hago como una crítica de eso, yo creo que todos tenemos un paciente que no le resultó con nosotros, ¿no? Y puede hablar como mal, ¿ah? O decepcionado de nuestro trabajo. Pero muchas de mis terapias son terapias correctivas a malas terapias. ¿Ah?
no sé, estoy pensando, y yo trabajo solo con colegas psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Entonces, por ejemplo, una colega el otro día me dice, pucha, yo sé que estoy en una relación tóxica, pero no puedo dejar al cacas. Entonces digo, oye, vale, pero ¿y por qué tenemos que partir dejando el cacas si todavía no puedes? Es que de la terapia que vengo, mi terapeuta, perdone la palabra, ¿cierto? Me dijo, pero eres huevona, ¿hasta cuándo vas a seguir con él? Si ya tú sabes, ya. Entonces, te das cuenta, no va por ahí. Entonces, en la medida en que le dije, no, pues dejemos al caca ahí porque el caca nos está mostrando algo. Tenemos que servirnos del caca para entender por qué sigues ahí, ¿cierto? ¿Qué compensa y tal vez resolver lo que el caca compensa, ¿cierto? Para luego poder avanzar. Claro, no era un caca golpeador, te das cuenta, pero sí un tipo maltratador, ¿no? Y empezamos a trabajar. Entonces, en la medida en que le dije eso, fíjate, su primer movimiento fue sacar de la foto de perfil de WhatsApp, porque yo me fijo en eso cuando me piden hora, a ella con el cacas. Y se quedó ella nomás. Así que ya dimos un pasito, ¿te das cuenta? Es un trabajo, ¿cierto? Que nos obliga, ¿cierto? A un elemento técnico y que la técnica es algo que de pronto nos genera problemas, porque la pregunta es, entonces, ¿qué técnica? ¿Ah? Porque si los manuales nos presentan una problemática y es que están diseñados con objetivos que son de ellos mismos, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo hago para trabajar con un paciente? Entonces el trabajo técnico, por un lado, va a venir especialmente en la utilización del lenguaje. Gente que ha tomado cierto este programa de diplomado, yo hago el primer módulo, o que toman en CESIST nuestro postítulo que tiene además supervisión de casos clínicos y todo lo demás. Eh, cuando ven la primera clase, yo generalmente hago demostración. O sea, siempre hago una demostración. Entre estar explicando un caso, mejor le digo, oye Adriana, hace de paciente, preséntame un caso, inventa lo que no sea un problema personal. Y cuando ven la primera sesión, ¿cierto? Que estoy ejecutando ahí en roleplaying, entonces lo que aparece es una conversación muy coloquial, como de dos personas en un café. ¿Te das cuenta? Y si uno no entiende cuál es la técnica que está detrás, entonces uno se queda con la sensación de que hay una conversación muy coloquial, ¿cierto? La gente a lo mejor con un poquito más de experiencia en terapia empieza a decir, ay, aquí hay elementos que son bastante interesantes que ha planteado el terapeuta, pero como yo explico primero la técnica, entonces cuando hago la demostración, los colegas están mirando y dicen, ahí está, oh, sí, mira cómo lo hizo. ¿Te das cuenta? Técnica para conversar. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Sí, fíjate, hace unos, pues ya por allá por los años 80 los gringos que le tienen plata y les gusta investigar y probar todo, entonces ellos hicieron el siguiente experimento social, trajeron gente que estudia retórica, pero los gringos tienen gente que estudia retórica en la universidad, y los pusieron en el papel de terapeutas. O sea, la gente que estudia retórica, expertos conversadores, los pusieron, perdón, en papel de terapeutas, ¿ya? Expertos conversadores. Y les trajeron pacientes. A la gente le dijeron que ellos eran terapeutas y les trajeron pacientes. ¿Qué pasó luego de eso? La gente reportó cosas como, mira, tuve conversaciones que tan entretenidas como nunca. Ah, lo pasé súper bien, me sentí súper bien en esta, pero no iban para ninguna parte. ¿Te das cuenta? Entonces, el terapeuta o la terapeuta tampoco puede ser un sujeto solo simpático. Tiene que saber conversar. Nosotros tenemos que saber contar una historia. ¿Te das cuenta? La pregunta es por qué. Y fíjense, aquí hay un tema complejo, ¿no? Nuestras disciplinas, psicología, psiquiatría, abandonaron la pregunta de investigación al respecto del aparato mental. Como que todos nos quedamos con que, ah, sí, la weá en el inconsciente, el consciente y el preconsciente, ya ahí da lo mismo. ¿Te das cuenta? Y avanzamos en una paradoja extraña porque es habiendo abandonado el objeto de estudio, la mente, sí planteamos que se enferma, pero no la hemos definido. No logramos saber qué es lo que es, no hemos referido a ella, solo en metáfora. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Cierto? Que empezamos a creernos esos propios, ¿cierto? Afirmaciones metafóricas al respecto del aparato mental como si fueran descripciones del aparato mental. No ha aparecido en ninguna mesa de autopsia una cosa que diga, mira, ahí está el inconsciente, chiquitito, aquí arriba, así, y mira la cocina para abajo del inconsciente, ¿no? ¿Quién le iba a creer? No pasa. Entonces, cuando uno comienza a mirar y a decir, en realidad, ¿qué será? ¿O qué podríamos decir del aparato mental que viene a terapia?
que de pronto comanda conductas, experiencias, sensaciones, interacciones. Entonces, fíjate, a mí me apuran un poquito, yo digo, no hay una diferencia entre la mente, o lo que entendemos como mente, y lenguaje. El lenguaje no es solo el habla, sino que todos los códigos que nosotros como humanidad hemos construido a través del tiempo, que nos traspasamos de generación en generación, con el objetivo de existir, ¿no? Entonces, fíjate, no, o sea, la experiencia mental se comparte, ¿te das cuenta? Hablándola. Yo, si viene la Charlotte a verme a mi consulta, entra y está lo más neutra posible, ¿no? Sin hablar, ni siquiera mirarme, y está sentada ahí. Uno dice, no comunica nada, no, si comunica, pues si Václavic, no todo comunica, pero, pero su experiencia mental para mí va a estar, te das cuenta, bloqueada. ¿Por qué? Porque necesito lenguaje, necesito que, me pasó una vez, no sé si a usted le ha tocado alguna vez, no, me pasó una paciente, estaba comenzando, y una mujer como de 60 años, llega a la primera sesión, se sienta y empiezo las maniobras de psicólogo, encuadre y todo eso, y de repente veo que está con los ojos así como así, con vidriosos. Y cuando le pregunto cómo me ubicó, por qué quería venir a terapia, todo eso, se larga a llorar. Y lloró, 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 lloró. Cada vez más. Y así como, con ese sollozo que se está ahogando. Entonces yo me paré, fui a buscar agüita con azúcar, pañuelitos desechables y todo lo demás. La señora lloró, 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 lloró. Yo le acariciaba la manito, así. Ya estábamos sentados frente a un escritorio. Y llegó la hora y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Porque ya se acabó la hora, yo tengo otro paciente. No, no se preocupe, me dijo, perdón, perdón. Ya, se fue. Semana siguiente, lo mismo. 3 sesiones solo llorando. En la cuarta me contó que su marido le había sido infiel. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese espacio en donde solo ella lloraba, yo podía entender, ¿cierto? Por empatía, oye, esta mujer algo le debe haber pasado, está sufriendo como loca. Entendí, ¿cierto? De que de alguna forma tal vez la terapia le dio el espacio para llorar. Pero fíjate, cuando no tenemos habla, cuando no tenemos expresión, entonces no podemos acceder a la experiencia mental del otro. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, cuando uno dice, a ver, ¿con qué trabajo yo cuando trabajo en clínica? Trabajamos con relatos, trabajamos con historias que traspasan, te das cuenta que están integradas en el cuerpo, y por eso que el trabajo clínico implica una hipótesis, implica diseño estratégico, donde ahí sí incorporaré técnicas, por ejemplo, porque si estoy trabajando con alguien con depresión, no es lo mismo trabajar con alguien con, no sé, trauma, ¿te das cuenta? Claro, tendré que tener ahí una mirada al respecto en cómo lo que se ha ido construyendo como aparato mental y que se expresa en el lenguaje, te das cuenta, va mostrando que tenemos que hacer algunas intervenciones específicas. Y por eso que, no sé cómo les ha ido a ustedes, pues lo conversaremos, cuando uno está conversando en el setting terapéutico y uno hace un reencuadre, uno resignifica un concepto, te das cuenta, para las personas como... El otro día vino una colega jovencita, eh, de verdad admirable, ¿no? Salí hace poquito de la U, un año y medio, y llego a trabajar a un CEFAM en una comuna, cierto, empobrecida en Santiago. Y se encuentra entonces con todo el equipo de salud mental, y entonces ya venía con formación muy sistémica en donde le enseñan a reconocer los recursos de las personas, ¿te das cuenta? Que en la manera en que nosotros trabajamos. Pero llega a este modelo en donde lo que importa es el diagnóstico para poner en la estadística, para ver si hay que hacer la denuncia o no hay que hacer una denuncia. Entonces, en fin, ¿te das cuenta? Entonces ella queda shock. ¿Seré buena psicóloga? ¿No seré buena psicóloga? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces empezamos a conversar y fíjate, en la conversación yo le digo, ya vale, pero es que esto va a depender de cómo quieres experimentar tu trabajo. Porque hay dos maneras al menos, ¿no? Uno es que el trabajo sea tu techo y otra es que el trabajo sea tu piso. Entonces, claro, si tú eres así de grande, una mujer, ¿cierto?, comprometida, con sensibilidad social, que observa los recursos de las personas, cuando entras a esa reunión tienes que agacharte mucho porque el techo no te permite. Pero ¿por qué no mejor considerarlo como piso? Y eso, me dijo, algo aquí, me dijo. No lo había pensado. Tiene toda la razón. Sí, por cierto. Entonces, a tu reunión, ¿cierto? Háblales en el lenguaje que ellos necesitan que le hable. Pero tú lo que trabajas con el paciente es otra cosa. Entonces así te queda como piso y no como techo. Fíjate la distinción en las palabras. ¿Ah? Eh,
Por eso que requiere una evaluación continua, porque nosotros si creemos que, porque viene una persona a vernos, te das cuenta, y sufre estrés, y le vamos a enseñar una técnica de relajación como, no sé, la relajación progresiva de Schultz, ¿se le va a acabar el estrés? No, no va a funcionar así. Si una persona está estresada hay que ver qué está ocurriendo en su contexto. Si una persona está estresada, por ejemplo, por maltrato laboral, nosotros no podemos decirle, ya, pero es que tenéis que ser un poco más proactivo. Requiere abrir conciencia, ¿no? O sea, aquí tal vez haya que hacer una visita, en el caso de Chile, ¿cierto?, a la inspección del trabajo, exponer tu caso, tal vez habrá que sindicalizarse, y eso requiere una evaluación de cómo vamos avanzando en el proceso clínico, y esa evaluación, ¿cierto?, al menos tiene, podríamos decir, un objetivo o una mirada en todo lo que consigna al ser humano, es decir, el proceso clínico yo tengo que ir observándolo cómo va en lo bio, en lo psico y en lo social. ¿Ah? Es decir, mi paciente que viene con ansiedad o con alguna problemática, cómo están los ciclos de sueño, cómo está la alimentación, la digestión, te das cuenta cómo se sienten su energía, ¿no?, para hacer las cosas, ¿cierto? En fin, hace poquito estaba atendiendo un médico, eh, urgenciólogo, y claro, venía por justamente problemas de depresión, distimia. Tipo joven, está todavía terminando, ¿no?, sus estudios de urgenciología. Y en dos conversas llegamos al punto del sueño, la calidad del sueño. Y se hizo ver por otro médico y efectivamente sufría de apneas del sueño que no le permitían dormir bien. Y como no dormía bien y no se daba cuenta, porque es soltero, te das cuenta, no tiene alguien que lo golpeara, entonces, fíjate, empezó a experimentar descanso, ¿ah? Y a experimentar una mejora en el ánimo. Era un problema, cierto, que venía más bien de los elementos más orgánicos, ¿no? eh, qué está ocurriendo con los otros. Es decir, el trabajo clínico tiene que percibirse por los que están cerca. Entonces ahí es como, Adriana, ¿y los demás cómo te han visto? ¿Tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Te han dicho algo? ¿Cómo te estás sintiendo en la relación con los otros? ¿Estás siendo capaz de conectar? ¿Te das cuenta de estar ahí, ¿cierto? Integrada. Pero nosotros inventamos palabras. Entonces inventamos palabras como, por ejemplo, no sé, pues, el vacío. ¿Ah? La persona tiene una sensación de vacío. No existe el vacío. Vacío es desconexión. Todo eso, esas, te das cuenta, expresiones que tenemos, ¿no?, de superficial versus profundo. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablamos en términos topográficos? ¿Qué es lo profundo? Te das cuenta que ideas como esas son falacias, porque de lo profundo hay que hablar con conceptos complicados. Te das cuenta que no todo el mundo entiende y que incluso ni el paciente se da cuenta, porque como es profundo, entonces, claro, pero si tú trabajas en una terapia que se orienta a objetivos y metas, es que eso es superficial porque no está yendo a la raíz del problema. Puro juego de palabras, porque ¿dónde están las raíces? Para abajo, po. ¿Te das cuenta? Y tiene que ver con lo profundo. Y nos enredamos y cuando escuchen esa expresión ustedes pregúntenle a un colega, ¿a qué te refieres con profundo? ¿Dónde está lo profundo? Ya, pero es que Daniel, no te pongas así, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que las personas entren en su interior. Hay órganos nomás, po. ¿Qué es el interior? ¿Te das cuenta? Entonces, eso, el problema que nos llevan esas conceptualizaciones es que la terapia se vuelve sin dirección e interminable. Porque, ¿qué entenderá el terapeuta por un trabajo profundo? Y hay que decirlo así, profundo. ¿Te das cuenta? Versus superficial. ¿Qué entenderá el paciente por profundo superficial? Nos enredamos en juegos de palabras que finalmente hacen perder cierto dirección. Hoy día, fíjate, más bien nos hemos hecho preguntas respecto de si lo que observamos como síntoma eh, no se sostiene por su origen, ¿cierto? ¿Qué explica entonces que el síntoma continúe? Los cognitivos lo llamaron, ¿cierto? Una hipótesis de mantenimiento. Nosotros decimos como sistémico la misma cuestión, pero este gusto por ponerle nombres diferentes para no ser lo mismo, ¿no? Hipótesis de recursividad.
Porque uno podría decir, ¿cierto? A ver, yo como terapeuta, ¿cierto? Estoy atendiendo a la Verónica. Y la Verónica viene a hablar conmigo, te das cuenta, en un contexto de mucho maltrato de pareja, se separó, te das cuenta, ha ido logrando superar una serie de cosas en la vida, pero quedó decaída anímicamente. Eh, Hizo el duelo de la relación. Y claro, hoy día ella mira y dice, ¿cómo pude estar yo en esta situación? Y la observo deprimida, sí. Puede ser que la depresión tenga que ver también con cierto un trabajo de metaanálisis de sí misma que la deja en la tristeza. La pregunta es, ¿por qué continúa en la tristeza? ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son los elementos que explican que esto se extienda en el tiempo? Entonces, en terapia sistémica, nosotros cambiamos la pregunta, no nos interesa tanto por qué pasa lo que pasa. Nos interesa más cómo pasa lo que pasa, porque si entiendo el cómo, lo puedo intervenir. A ver, para poder hacer esto un poco más aterrizable, ¿cierto? Nosotros tenemos en lo cotidiano ejemplos de esto. Fíjate, cuando tú echas a andar un auto, ¿cierto? Con la llave o apretando el botoncito, ¿ah? Lo hiciste una vez, ¿no? ¡Pim! Chispazo inicial. Y ahora el motor está funcionando. Tu, 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 tu. Necesita que tú estés todo el rato con la cuestión así, moviéndole para que... No, pues, una vez, tac, y ahora está funcionando. Y el motor, te das cuenta, se retroalimenta, es recursivo. Y resulta que yo no necesito volver a, te das cuenta, para que funcione. Ahora, la chispa del inicio y el motor son cosas diferentes. ¿Qué hace que el motor siga funcionando? ¿Te das cuenta? Es un razonamiento de mecánico, porque si le saco una bujía, entonces la suena de otra forma. Si le saco todas las bujías, tal vez se apaga. ¿Te das cuenta? Si corto ¿cierto? La manguerita de la benzina, tal vez ya no se alimenta, se detiene. Entonces, claro, ahí nos preguntamos de pronto, ¿será que el síntoma cumple una función? Si no cumple una función, ¿por qué todavía está presente? ¿Qué ocurrirá en el entorno de esa persona que hace que lo que le pasa todavía, ¿cierto?, se extienda en el tiempo? Es decir, si bien es importante el diagnóstico nos ofrece, podríamos decir, un relato, ¿cierto?, que si bien no existe, pero que nos orienta en el trabajo, no es lo mismo trabajar ¿cierto? Un problema relativo a un miedo aprendido, ¿cierto? O que quedó, eh, que trabajar, por ejemplo, al respecto de la imagen corporal. ¿Ya? Entonces, los diagnósticos nos ordenan, ¿sí? Nos muestran dirección y nos dan información, un pronóstico. Es decir, si yo a Rosa Emilia no atiendo, te das cuenta, esta fobia específica que tiene a los ascensores, ponte tú, en algún momento va a experimentar problemas de salud de tener que subir 14 pisos por la escalera. Caso real de una colega, ¿cierto?, que tuve que atender. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar estos elementos, nos tenemos que mirar, ¿cierto?, por qué se mantiene, es decir, cuáles son las secuencias relacionales, ¿cierto?, a lo que se puede convertir y que lo sostienen estos patrones interactivos, ¿no?, que están ahí presentes, que muchos de ellos son tangibles, demostrables, ¿no? O sea, podemos mostrar cómo, por ejemplo, puede haber maltrato de género, violencia en la pareja, eso es demostrable, ¿te das cuenta? Pero también algunos que, ¿cierto?, no se pueden demostrar. Y a mí me ha pasado bastante, por ejemplo, esa típica hipótesis, ¿no? Mira, Rodrigo, vengo a hablar contigo porque esta es la tercera relación tóxica en la que logré terminar, ¿te das cuenta? Y no quiero volver a caer en una relación tóxica. Yo digo, justo viniste a terapia, a las relaciones más tóxicas que hay, por bromear, ¿no? Ya, pero, ¿y de dónde sacas tú eso? Mira, o sea, es que si yo me pongo a mirar, yo vengo de una familia en donde mi papá era maltratador, entonces como que yo me acostumbré que el hombre era así, y entonces ya vale, pero si a ver, alguien tiene una hipótesis tan clara, ¿por qué vuelve a pisar el palito? ¿No te parece raro, Verónica? Melanie. ¿Será entonces que, claro, esa es la manera en que ella puede, ¿cierto?, verbalizar esto? Yo no lo sé. Esa es la gran diferencia con los modelos que plantean un motivo de consulta doble, no uno manifiesto y uno latente. Entonces la persona viene porque, como son ignorantes, no se han estudiado el DCM, entonces ellos vienen creyendo que vienen por algo. Pero en realidad yo, cierto que soy el experto, y yo sé por lo que viene. En este modelo no, yo tampoco sé por lo que viene. Sí me causa sospecha, te das cuenta, que alguien que tiene una hipótesis tan clara como esa, entonces caiga de nuevo en el juego. Algo debe ocurrir.
O de pronto sujetos que han venido a decir, por ejemplo, mira, lo que pasa es que yo tuve una experiencia de papá horrible, viejo desgraciado y todo lo demás. Y yo me prometí nunca ser como él y resulta que ahora me vi siendo papá como era mi papá. Entonces el ejemplo que yo tuve de papá, ya vale, pero en esa hipótesis te das cuenta que está tan a la vista, entonces habrá que buscar otras cosas. Y a veces hemos llegado a cosas tan complejas de resolver porque vienen también del sistema, te das cuenta, un sujeto que trabaja, colega, te das cuenta, que trabaja en mejor niñez y que el sueldo que recibe es miserable y por lo tanto tiene que hacer atención clínica después del trabajo. Si llega a la casa y escucha los gritos del niño, te das cuenta, se enoja. Pero esa es la respuesta natural a un contexto antinatural. No sé si me hago explicar. Entonces, ojo, ¿dónde pone uno, cierto, los objetivos y cómo uno comienza, cierto, a ayudar a que la persona primero observe, te das cuenta, la situación problema desde sus recursos para que luego nos dirijamos, cierto, a objetivos claros de trabajo definidos juntos para poder avanzar en el trabajo terapéutico. Fíjate, desde esa perspectiva, ¿cierto? Nosotros los objetivos en clínica, lo que nos ha valido la crítica de los neoconductistas, lo describimos, los objetivos tienen que estar señalados en lenguaje, te das cuenta, perdón, en términos conductuales, es decir, los objetivos deben ser observables. Porque si yo le digo, ¿cierto? Mariana, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? Y ella me dice ser feliz. Puta, yo soy feliz con mi café y mi cigarrito y nada más, pues te das cuenta, ¿qué será ser feliz para la Mariana? Qué bonito que quiera ser feliz, pues, pero ya, pues Mariana, pero a ver, si tú y yo estamos trabajando en terapia, ¿cierto? Lo que te voy a preguntar, no porque sea un buen terapeuta, es porque el modelo me enseña. Me dice, Rodrigo, sácale una escena. Mariana, ya, tú quieres ser feliz. ¿Qué cosas tú deberías hacer a ti misma? ¿Qué conductas tú deberías tener, estar realizando que te dirían, estás feliz? Ya, la primera no cae la gente, no es como chucha, no sé, andaría contenta. Ah, ya, vale, pero mira, si pusiéramos una cámara de esas de seguridad, en donde solo se ve la imagen, no hay sonido, y yo te mirara por la pantalla, ¿qué cosas yo debería hacer a ti en ese momento que me indicarían a mí, mira, la Mariana está feliz? ¿Sabéis qué? Ah, ya, bueno, si fuera así, estaría como, me gusta mucho la jardinería. Estaría arreglando mis plantas, me pondría, ¿cierto?, mi sombrero de estar al sol y pondría, ¿cierto?, en el celular música y ya. Ah, ok. ¿Hace cuánto que no haces eso, Mariana? Hace tiempo, de hecho las plantas ahí las riego, ya. Entonces, fíjate, tengo un objetivo y tengo una tarea terapéutica. Mariana, a lo mejor no me va a resolver esta depresión de aquí a mañana o a la próxima semana. Pero las plantas no tienen la culpa, a lo mejor podríamos empezar a preocuparnos de las plantitas. Y si ella se ve haciendo la conducta que ella dijo que le diría que va a ser feliz, entonces se va a dar cuenta de que está siendo feliz en ese momento. ¿Por qué funciona? Porque acuérdense ustedes que el modelo cognitivo plantea que tú requieres hacer un cambio en las cogniciones, ¿no? Hay cierto, requieres que tú hagas cierto una corrección en los elementos cognitivos que van a corregir la conducta, ¿sí? Y es verdad. Pero también tú tienes la vuelta, ¿no? Que es provocando conductas diferentes, entonces voy a provocar cogniciones diferentes. Entonces, por eso que el modelo sistémico y el cognitivo conductual se logran acomodar bien, ¿no? Porque el modelo cognitivo también es propio de la posmodernidad, ¿te das cuenta? Tiene una herencia mayor, pero claro, conviven bien, porque si no logra. Por eso que, por ejemplo, la gente que fuma como yo, ¿cierto? Ve a la señora ahí, ¿cierto? Con los ojos blancos y que se está muriendo y fumamos igual, pues, porque tener información no necesariamente, ¿te das cuenta? O comprender cognitivamente el fenómeno no necesariamente, ¿cierto? Genera un cambio conductual. ¿Sí? Te lo dice una paciente que estoy viendo tres hijos con tres hombres diferentes. Digo, bueno, y los anticonceptivos, amiga, los condones, ¿qué pasó? ¿Ah? Bueno, uno sabiendo, te das cuenta, está ahí. ¿Ah? Pero, ok, pero fíjate, está esta otra perspectiva, ¿no? Entonces, una terapia que se orienta a la construcción de objetivos, te das cuenta, intervenciones focalizadas,
en donde cuando nos piden definir, defina terapia breve, nosotros decimos, terapia breve no es una terapia corta. Terminan siendo a veces terapias cortas. Terapia breve significa ninguna sesión de más. Ninguna sesión de más. Si vengo avanzando con mi paciente y no he requerido hablar de la niñez, ¿para qué le voy a preguntar esa cuestión? Además la pregunta, pues, háblame de tu niñez, ¿de cuál querés que te hable? Yo tengo 53 años. De mi niñez como estudiante, de mi niñez como hijo, de mi niñez como amigo. ¿Te das cuenta de qué niñez querés que te hable? Entonces, focalizar, te das cuenta, las intervenciones o el acompañamiento. Si la persona te dice, mira, yo vengo porque tengo fobia, obvio que voy a aplicar de ese, ¿no? De sensibilización sistemática. Es más efectiva que para las fobias que la aspirina para el dolor de cabeza. ¿Ah? Y le diría al paciente, no, mira, sabes que hay dos maneras de resolver esto, la corta y una un poquito más larga, ¿no? Sabemos que la corta es inundar, ¿cierto? Y la más larga es progresivamente. Ya es más adecuada a la que es, ¿cierto? Progresiva. Ahí aparece la técnica. Sabes que estoy pasando por un momento de estrés enorme y aquí y allá. Ok, ¿qué está pasando con el estrés? Ya, cómo esos elementos, ¿cierto? Podemos observar desde su contexto, pero no solo familiar. Si el problema es que muchas veces como, es el contexto familiar. Oye, si tú vives en una población empobrecida donde hay narcotráfico, vaya a tener estrés. ¿Te das cuenta? Y no es que uno diga, ya, pero es algo que no se puede resolver. No, es que a lo mejor esa persona, te das cuenta, tiene la posibilidad, nunca lo vamos a saber, de que a lo mejor sí integre una junta de vecinos. Nosotros no prescribimos en terapia colectivarse. Muchas veces estudiantes no de universidad que vienen saturadísimos, bueno, haga parte del centro de estudiantes. En alguna comisión, por ejemplo, haga parte de la junta de vecinos. ¿Se acuerdan en Chile, colegas mexicanas, mexicanos, colombianos que están escuchando desde allá para el 2010, cuando fue ese terremoto grande, 8.8, la gente en Concepción, que una ciudad relativamente chica en relación, ¿cierto?, a las grandes ciudades de México, Brasil, ya decía, ese día yo supe quién era mi vecino. Vivíamos en un condominio, supe quién era, vivíamos en un edificio, ahí yo supe quién eran mis vecinos. Lo contaban como broma, a mí me da vergüenza. Que un terremoto haya hecho ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo de pronto hacer parte de la junta de vecinos? Oiga, únase al sindicato, únase al sindicato. O sea, imagínate estas paradojas, ¿no? Asociación Chilena de Seguridad, que en alianza con, ¿cierto?, la Universidad Católica, sacan el termómetro de la salud mental, pero sus psicólogos que trabajan para ello, todos con sobrecarga laboral, estresados, yo atendí tres, ellos maltratados laboralmente. ¿Te das cuenta? Anda al sindicato. Esto es como que yo, ¿cierto?, trabaje con la Mariana para que tolere el maltrato de su esposo. Y le diga, pero Mariana, hay que, te das cuenta, ser un poco más proactiva. Tienes que de alguna forma, te das cuenta, construirte mejor. O sea, no, ya. Por lo tanto, tienen que haber metas definidas a la hora de trabajar para que la terapia no se vuelva eterna. Superando esta idea de causalidad lineal, de que efectivamente puede haber una causa, ¿cierto?, que provocó este problema y que está en el pasado, pero no es estática. La causa va variando, la causa se está moviendo, a veces la causa ya no importa. Para poder mirar, ¿cierto?, desde una comprensión sistémica, cómo muchas veces caemos en un bucle de retroalimentación, ¿cierto? Y entendiendo el cómo ocurre el problema, yo lo puedo desarmar de mejor manera que entendiendo por qué ocurre el problema, ¿sí? A lo mejor ya el origen no tiene mucho, ¿cierto?, que ver en esto. Y desde esa perspectiva, lo que hacemos es que, ¿cierto?, trabajamos en el presente, que es lo único real. El pasado ya fue y el futuro todavía no es, para que la persona, ¿cierto?, vaya observando las interacciones que tiene hoy día, ¿cierto?, que cómo se está relacionando con los ejes de poder en el mundo laboral, relaciones de pareja, estudiantil. ¿Cuáles son las narrativas que sostienen eso? Todavía tú te encuentras con mujeres que le dicen a otras mujeres, ¿cierto? Pero, Melanie,
entiende, Adrián, es un buen hombre, mira, trae el pan a la casa, se preocupa de los hijos, el hombre siempre han sido picaflor, entonces, ¿para qué te va a hacer problema si él de pronto le da me gusta a fotos de otras mujeres o llega tarde y no te cuenta? ¿Te das cuenta? Todavía te lo encuentras, todavía te encuentras mujeres mayores que consuelan a mujeres más jóvenes, porque los hombres somos así. ¿Qué está pasando en tu contexto? Años atrás me tocó hacer un acompañamiento muy divertido a una unidad de policía, ¿ya? Y fíjate que los policías estaban todos con problemas de pareja en esa unidad, porque agarraron la siguiente figura. Cuando estamos en turno de noche, a nosotros nos están cagando, nos están siendo infiel nuestras mujeres. Entre ellos crearon la figura. Adrián, te pica aquí los cachitos, tu señora, hoy día que nos tocó de noche, igual que a vos nomás, po. Ah, chuta, ya, listo, ¿qué es? Estamos todos jodidos al final. Y estaban con problemas, fíjate, las variables ambientales. Entonces, obliga a hacer esa mirada, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Esto tiene que ver con algo que va más allá de los problemas de profundo y superficial, de interior o exterior, sino que tiene que ver con cómo, ¿cierto? La persona construye, significa los vínculos, ¿cierto? Con otros, con su cuerpo, ¿cierto? Sus decisiones cotidianas. De esta manera, ¿cierto? Una mirada biopsicosocial nos va a ayudar a no extender la terapia más allá de lo que debiéramos, ¿cierto? Sino que poder como ir observando su avance de manera integrada. eh, Siempre vamos a tener que usar escalas de cierto medición de calidad de la vida, ciertas medidas de funcionamiento relacional, indicadores contextuales, el reporte de los otros, porque tenemos que ser capaces de dar cuenta de nuestro trabajo. Por lo tanto, ya yendo hacia el final, ¿cierto? La psicoterapia va a dejar de ser eterna o deja de ser eterna, ¿cierto? Cuando se trabaja con hipótesis, hipótesis que no nos podemos enamorar de ellas, requieren a veces cambio, te das cuenta que otra hipótesis explica mejor y por lo tanto esta que me quedó tan bonita me gustaba, bueno, para afuera. Donde sí se formulen objetivos operativos, ¿no? Que uno pueda evaluar con el paciente si se han ido cumpliendo o no. Si hay objetivos, hay estrategia. Son dos conceptos que van apareados, ¿no? Un razonamiento estratégico se orienta a objetivos. ¿Cómo logramos un objetivo de manera más económica, ¿no? Sin tanto desgaste? Que se vaya evaluando el proceso de cambio y que se establezca un criterio de cierre, ¿cierto?, de el proceso terapéutico. A veces con dolor, porque no podemos decir que no nos encariñamos con pacientes. Un encariñamiento no erótico, evidentemente, ¿no? Pero uno se encariña, hay gente como, pucha, nacieron pa' queridos, decimos acá, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto? Uno dice, ya, qué bueno, uno se alegra, pero bueno, está bien, ¿ok? A veces, ¿cierto? Requiere que también nos hagamos una pregunta al respecto de qué hacemos en la post-terapia, ¿no? Si ha venido a verme durante, ¿cierto? 6 sesiones, o sea, un mes y medio, ¿no? La Verónica a terapia conmigo en un mes y medio, ella le sacó a la agenda y a la rutina 1 hora para ella, ¿por qué se la va a devolver? ¿Por qué no hace alguna actividad placentera? ¿Te das cuenta? Algo que le gusta hacer en esa hora que solía venir a terapia, porque si no, la rutina entonces va a pescar esa hora y la va a meter adentro. Y a lo mejor, claro, va a estar bien, pero te das cuenta, podía estar mejor. Son cosas que de alguna forma nos ayudan a que las personas mantengan el bienestar, ¿cierto? Y que la terapia no sea, ¿cierto?, un proceso eterno. Ahí están los QRs por si quieren que nos encontremos en Instagram, ¿cierto? De mi persona, el de Cecist, y dejamos espacio para preguntitas, porque yo tengo que hacer labores de padre todavía, así que responderé 3 preguntas y vamos al sorteo. Así que vamos. Si hay dudas, preguntas, consultas. Gracias, Rodrigo. Ideal que puedan levantar la mano, chiquillos, chiquillas, para que hagamos esto un poquito más dinámico. Voy con la primera persona. Ahí. Tick, Hazel o Hazel, perdón si lo pronuncio mal, quinto. Hola, 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 buenas noches para ti, buenas noches. Rodrigo. Buenas tardes, noches para los demás, las demás. Seré muy puntual en mi pregunta respecto eh, a la brevedad de los procesos de terapia, ¿no?
Ujú, también acá del MRI, colega del MRI. ujú, Recientemente en el círculo de estudio al que participo nos están queriendo acercar el modelo de terapia de sesión única de Montebovele. ujú, Eh, y una inquietud que me surgió, todavía no profundizamos en ello, apenas está por abrirse. Yo me puse a investigar por mi cuenta, no es un modelo que yo trabaje, ¿no? Sin embargo, me llamó mucho la atención que hay algunas consideraciones del contexto de Estados Unidos que han invitado de alguna manera, por decirlo suave, ujú, a el desarrollo y consolidación de este modelo. Y una de esas es la cobertura del seguro médico de las personas de Estados Unidos en ujú, relación a que su cobertura de ujú, salud, pues es terrible, lo ujú. sabemos, ¿no? Sí, claro. Eh, y precisamente, ¿no? Cuando debatimos de pronto entre colegas, ¿a qué nos referimos con terapia breve? No nos referimos a 12 sesiones o 20 sesiones porque lo cubre un seguro médico de gastos mayores, ¿no? Ujú, ujú, Sino nos referimos precisamente a lo que nos compartes, a no abrir premeditadamente y rascarle premeditadamente a otras áreas del consultante, ujú, si no están alineados o no son algo que se requiera para su presente, ¿no? Para esa hipótesis ujú, recursiva de lo que nos ujú, dice en su motivo de ujú, consulta. Sin embargo, me llamó la atención, ¿no? Y no sé si de alguna manera también allá en Chile, ¿no? Está habiendo como cierto auge también en el modelo de terapia de decisión única. Insisto, no es algo en lo que todavía esté profundizada, para eso será el círculo de estudio, pero de antemano llego un poco con esta marca contextual, digamos, con este contexto de aquello que investigué. Sobre todo porque al parecer, ¿no? En mi búsqueda, encontré, y con esto quiero cerrar, encontré que igual se hicieron estos estudios en donde pues se dieron cuenta que las personas después de una sesión de terapia ya no regresaban y al hacerles un contacto posterior y preguntarles cómo les había ido, cómo se habían sentido y el motivo por el cual no habían regresado, las personas comentaban haberse sentido mejor y que con ese ujú, único espacio ujú, sintieron que pudieron resolver aquello ujú. que traían Sí, ese claro. día de la consulta, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo de pronto se alinea, se integra, qué relación de pronto hay, ¿no? Que también se sujetan a un contexto, ¿no? A un contexto político, social, económico muy particular, Ujú, pero que de pronto se difunden también pues, ujú, entre la academia, ¿no? ujú, Y quizá a lo mejor me adelanto en responder mi pregunta, ¿no? Pero de pronto lo siento preliminarmente como un peligro quizá, por lo menos no el entender el contexto, el contexto que influye en el surgimiento de ciertos modelos y esta en particular, ¿no? sí, claro, Ese es, claro. O esa sea, es. a ver, lo que pasa es que hay un colega influencer argentino que siempre te muestra un artículo, una publicación científica sobre algo muy interesante, ¿no? Y se refería a unos modelos nuevos, ¿no? Relacionales, cosas por el estilo, pero que también cabe para la terapia dialogal, por ejemplo, y las terapias de sesión única, que tiene que ver con el desconocimiento de los modelos terapéuticos ya existentes. O sea, si tú te pones a leer, ¿cierto? La propuesta de terapia de sesión única es exactamente terapia sistémica en una sesión, que en el fondo es como define objetivos, ¿cierto? Cómo esos objetivos se transforman en tareas para que la persona, si se va, se lleve algo. Y se continúa, mejor, ¿te das cuenta? Y esos postulados epistemológicos y todo lo demás que van planteando, ya se han dicho. Entonces, como decía este argentino, ¿no? Decía, ese es un problema que tenemos en la academia porque no estudiamos. Ah, viene un poquito dado desde ahí, ¿no? Entonces, claro, uno cree que inventó la pólvora y está inventada hace rato. Es complejo eso. Ahora, es interesante porque lo que tú señalas del contexto, cierto, político, económico, especialmente de los gringos, fue la que hizo que tuviéramos que en algún momento decir, bueno, ¿cuáles son los modelos terapéuticos más efectivos? Y aparece todo el estudio de la efectividad de la terapia, vino desde ahí porque dijeron, bueno, con el seguro médico yo no te voy a pagar un psicoanálisis, que puede estar toda la vida la persona, ¿no? Entonces díganme cuáles son los efectivos y nos dijeron a nosotros. Y ya vino la APA, así como ya cabrón, hay que ver cuál de estos es más efectivo y cuál es el resultado, que todos son efectivos.
Entonces, como, ya, qué diablo, ¿no? Viene desde ahí. Claro, ahora se va a poner de moda probablemente sesión única, porque como están en esta situación los gringos, entonces es una sesión y se acabó, ya, pero va desde ahí. Así que no hay mucho nuevo ofrecimiento en eso, fíjate. Así, si lo miras bien, en la terapia sistémica puesta, ¿cierto? Así como bien limpiecita puesta ahí, así como ahí está, se nota muy bien. Sí. Voy a responder unas preguntas del chat. Ya. Y en el caso de un trastorno de estrés postraumático, claro, Kimi, lo que pasa es que justamente el problema que uno trabaja cuando hay trauma es que efectivamente el pasado no se queda atrás, ¿no? Entonces, como eso necesita ser elaborado, entonces el aparato mental te lo presenta, ¿cierto? En sueños, en flashback, en sensaciones, porque te está diciendo, elabora esto que ocurrió, ¿te das cuenta? Pero en general, ¿cierto? Los trabajos con trastorno de estrés postraumático sobre todo con trauma complejo, te das cuenta, se establecen en una cadena de objetivos. Entonces tú vas cumpliendo objetivo tras objetivo y la persona si quiere detener la terapia en un momento, tú sabes que ya se lleva un pool de objetivos ya cumplidos, ¿ya? Eh, es como a veces sucede con es que EMDR es una pseudociencia, entonces no se puede como poner en el mismo nivel. Señor Rodrigo, ¿cómo se está viendo allí este tema de los Terian? Ah, es divertido lo de los Terian. ¿Recomienda hacer proceso de seguimiento? Sí, hay que hacer seguimiento de pronto. Eh, ya. Entonces, es que los Terian es otra cosa, fíjate, me parece divertido porque eh, mañana voy a sacar un video en mi Instagram que se llama el coso, deme el coso de la cosa que se atornilla en la cuestión. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en la psicología y psicología clínica somos tan flojos y pobres en estudiar, te das cuenta, los fenómenos actuales, que la única cuestión que se nos ocurre cuando aparecen cosas como esta es ponerle un criterio diagnóstico. Nosotros hablando de la cosa, del coso que se pone, se atornilla en la cosa. Cosa es la patología. Entonces, claro, es que en el DCM, es que esto parece una disforia de género, pero ¿y por qué tenéis que llevártelo para allá? Porque el problema Terian es más profundo. El problema de cierto teriántropos te está mostrando que en Occidente hubo un cambio al respecto de cómo consideramos al sujeto. Y eso se llaman filosofías posthumanistas y antihumanistas. No están en contra del ser humano, sino de los discursos que hemos construido acerca de él. Entonces, fíjate tú, ¿por qué es tonto esto y ha tenido más relevancia en la prensa? Porque somos psicólogos los que salimos hablando. ¿Se han dado cuenta? Entonces uno dice, "Mira, yo te voy a explicar qué pasa con esta gente y la construcción de la identidad. Las pelotas es un problema más amplio. ¿Por qué no nos ha hecho problema, por ejemplo, la antropomorfización de los animales, de las mascotas, que las llamamos hijos en cuatro patas? Ah, ahí no es problema. ¿Por qué no te llama la atención te das cuenta, categoría de sujetos de elementos de la naturaleza, el árbol determinado, la montaña determinada, porque es un modelo, hay una situación en crisis más amplia que tiene que ver con los referentes que hemos usado para hablar de lo humano. Es por eso que en un video que publiqué ayer, ¿cierto? Decía, claro, no te hace problema, por ejemplo, la producción de robots antropomorfizados con apariencia de mujer. Los hombres, yo he escuchado conversaciones de mis colegas, y como así, a la larga te va a salir mejor, te sale más barato una robot que una esposa, porque si cocina, te das cuenta, te hace las tareas de la casa y puedes follar con ella y un robot, entonces no, te va a salir más barato tener una mujer. Y yo he escuchado mujeres diciendo, sale mejor tener un robot hombre. Entonces, todo eso, te das cuenta, hace parte de un paquete que podemos ponerlo en un seminario donde podemos hablar, ¿cierto?, de nuevas orientaciones en la filosofía y que están planteando estas problemáticas. Pero fíjate, pero no hay que llevarlo al campo de la clínica y los diagnósticos. Eso no hay cómo entenderlo entonces. Yo aparezco como Mardones, guión bajo, y Bacache. Alguien me preguntó cómo aparezco. Había puesto ahí el QR, pero ya no está. Ya, yo les dejo con Karim porque tienen que hacer el sorteo y tengo que hacer unas labores de papá. Eh, Espérate, trauma complejo. Rodrigo, Sí. ¿Ah? espérame, que quedó una mano levantada antes de que te fuera yo a ¿Ah? leer el chat. Entonces, ¿Ya? respondamos eso y de ahí te ¿Mm? libero para que vayas Sí, sí, a sí. hacer todo lo Ya, que... mientras Daniel, viene la mano, lo que pasa es que trauma complejo es un problema conceptual que se generó también con la línea del DCM, en donde nos están mostrando, ¿cierto?, líneas de trabajo para personas que, claro, han sufrido, por ejemplo,
maltrato, vulneración reiterada, pero que también, por ejemplo, en el presente, en el intento de manejar el estrés postraumático, han metido consumo de sustancias, ha habido situaciones, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar. Entonces, evidentemente, ese trabajo con el trauma en relación a otro es mucho más complejo. La obligación, perdón, ¿cómo se llaman? Los desafíos al terapeuta para ver, ¿cierto?, con cuáles objetivos partimos, cómo hacemos esto para no... Claro, es mucho mayor, ¿ya? Pero en general es eso, ¿vale? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién era? Yo, Ay, Daniela, sí. buenas noches, profesor. Una consulta cortita. ¿Qué pasa cuando el paciente no quiere o se resiste en Ah, dejar sí, la sí, 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 terapia? sí, sí, Eso. sí, le iba a responder, se me fue. Ya, mira, es un gran temor, ¿no?, que tenemos en el mundo de la psicoterapia, la dependencia del paciente. Ya hay algunas líneas de explicación, no es cierto una sola. En general, lo complejo, fíjate, tiene que ver con la pérdida de la autonomía. Ya, es decir, el paciente que cree que ahora no puede avanzar en la vida sin nuestro apoyo, ¿vale? Generalmente la pérdida de la autonomía se construye, ¿ya? Es decir, son procesos de terapia en donde no ha habido una atribución de control al crecimiento, cierto, terapéutico en el paciente. Entonces la atribución de control del crecimiento terapéutico ha quedado en el terapeuta o la terapeuta, ¿ya? Y yo lo he visto, compartía cierto box con otros colegas y entonces había uno que salía y decía, ¡ay, acá aquí llegó Karim, mi paciente favorita! Y la abrazaba, ¿te das cuenta? Pero claro, le está haciendo una atribución, ¿te das cuenta?, de control al respecto del cambio a mi paciente favorita. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Hay personas que en general, te das cuenta, no se quieren ir de la terapia y hay que redefinir bien qué es lo que quieren. A mí a veces me pasa, sobre todo con colegas, por ejemplo, médicos, psiquiatras, te dicen yo, ya, pero eso ya no es terapia, eso es acompañamiento psicológico. ¿Por qué quiere continuar? ¿Te das cuenta? Y a veces hay gente que funciona en altos niveles de exigencia y que la terapia se volvió un espacio de encuentro consigo mismo que les permite como ir orientando también el camino. Entonces a ellos les digo, ya vale, pero eso ya no es terapia. Es coaching, te dicen ellos, como la palabra más disponible en el ambiente. No, tampoco, se llama acompañamiento psicológico. ¿Ah? Entonces eso, pero funciona con una frecuencia distinta, una vez al mes. ¿Ya? Y por último, están aquellos que probablemente, ¿cierto? Uno se apuró. ¿Ah? Piensa tú cuando uno hace terapias de manual y se te termina el manual primero que el problema, entonces uno empieza a decir, ya, uno tiene que empezar a pensar en dar el alta, pero resulta que la cosa no está tan resuelta o requiere cierto un poquito más de tiempo y la persona experimenta de que no está todo resuelto, te das cuenta, no necesariamente es dependencia. Por eso que es importante tener cierto algunos instrumentos que te permitan ir evaluando el proceso. Uno de los buenos instrumentos es OQ45. Lo tienen ahí ustedes adaptado en Chile y creo que está adaptado en todos los países de Latinoamérica y tú puedes aplicarlo al inicio de la terapia, ¿ya? Como un cuestionario, ¿ah? No es largo, eh, lo puedes aplicar al medio de la terapia y lo puedes aplicar al final. Y te va mostrando los niveles de avance, ¿cierto? Y los que van quedando atrás para poder, ¿cierto?, cómo funcionar. Si alguien no lo tiene o no lo encuentra, me escribe al WhatsApp, ¿cierto? Y ahí yo se lo comparto para que lo tengan en sus cosas. OQ45, OQ45. A ver, lo voy a escribir ahí. OQ, ¿cierto? 45 y están, tú lo encuentras en Google y si no me escriben por WhatsApp, perdón, por Instagram y ahí yo se los facilito, ¿ya? Ahora sí, Karim, la dejo con el Ahora sí, sorteo. Rodrigo, Muchas te gracias, pasaste. Muchas gracias. Que tengas abracitos buena para noche. todas, Buen fin de todos, semana. igualmente, chao, chao.